Nosotros el director de la Estación Experimental Agropecuaria del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, de lo que es el INTA. Estamos hablando del ingeniero Maximiliano Batistella, a quien tenemos el gusto de tener acá en el programa. ¿Cómo estás, Maxi? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Bueno, estaba viendo una publicación que habías hecho en LinkedIn y que hablaba de cómo mitigar los efectos de la sequía a corto, mediano y largo plazo. Cuando uno lee ese informe no deja, por lo menos, de preocuparse. ¿Por qué no le presentamos un poquito a la sociedad cuál es la realidad hoy del agua en nuestra provincia? Bueno, desde hace una década aproximadamente estamos viviendo un contexto que se le llama mega sequía. Eso quiere decir que en los últimos 10 años los derrames de los principales ríos, que es el San Juan y el Jáchal, acá en la provincia, han tenido en promedio un caudal inferior al promedio histórico, ¿sí? Por lo tanto, hubo una sequía hidrológica, se llama, que el agua superficial es menor que el promedio. Esto tiene que ver con el clima, nada más. Esto tiene que ver con un fenómeno de clima a nivel global, ¿sí? Bien. Pero por otro lado, empieza a notarse signos de una sequía socioeconómica. ¿Qué quiere decir esto? Que la falta de adaptación de los sanjuaninos a esa menor oferta de agua está provocando que la escasez hídrica tenga impacto a nivel económico y a nivel social. ¿Es una forma de decir que no tenemos una clara conciencia de la gravedad del problema? Eso es uno de los factores, Y por otro lado, entender de que es el sistema hidro-socioeconómico es muy complejo. Hay muchos factores e intereses en el medio que hacen, incluso factores culturales, que hacen que cualquier modificación sea realmente necesitemos la necesidad, perdón la redundancia, de un consenso para poder avanzar en cambios que son estructurales, que no tienen nada que ver con lo que venimos haciendo hasta ahora. Uno de los mayores problemas tiene que ver con el agro. San Juan riega mal. Digamos, el río Amanto no se usa ya en prácticamente ningún lugar del mundo. Sí, pero no es un problema solo de los agricultores. O sea, es verdad que la agricultura es el principal destinatario de los recursos hídricos de la provincia, tanto superficial como subterráneo, ¿sí? Alrededor del 90% se destina a este sector. Y los agricultores, si bien en gran medida han podido tecnificarse, se estima que más del 40% de la superficie cultivada en San Juan tiene riego tecnificado. Hay un problema a mayor escala que tiene que ver con la gestión del recurso, que en cierta manera está condicionando a que muchos agricultores no puedan tecnificarse. Nosotros tenemos una gestión de distribución del agua que está atado a la normativa de la provincia de San Juan, la que rige el Código Agua, que rige la forma en que manejamos el agua en San Juan, en el cual se distribuye la misma cantidad de agua a toda la superficie de la provincia en el mismo momento. Eso tiene aparejado una ineficiencia en el sistema de distribución de agua que es muy importante. Por supuesto, todos los cultivos necesitan el agua al mismo momento. Y no toda la superficie está cultivada, pero sí demanda agua. Exactamente, han dado en la tecla. Eso genera una ineficiencia muy alta al sistema. Si a eso le sumamos que un porcentaje importante todavía de la superficie con derecho de riego se riega a manto, por surcos, en sistema superficial, que podrían lograr buenas eficiencias, pero que el promedio no supera el 50%, ahí tenemos los dos principales factores que impactan en la ineficiencia. Ahora bien, esa ineficiencia en la distribución y aplicación del agua de riego tiene otros impactos que afectan al sistema en su conjunto. Por ejemplo, hace ya casi 10 años que no estamos recargando el acuífero del Tulum, que es hoy el banco que tenemos, entre comillas, de agua en la provincia de San Juan. Para tener una idea, el 50% del agua que se potabiliza en la provincia proviene del acuífero del Tulum. ¿Está sobreexplotado entonces? Se está sobreexplotando. ¿Y cuánto es la vida útil? Por dos razones. ¿Y cuál es la vida útil de un acuífero sobreexplotado? Bueno, en realidad el que se esté sobreexplotando es un indicador. ¿Qué quiere decir? Que cada vez están bajando más los niveles año a año, ¿sí? Y da en manera preocupante. Y por otro lado, generalmente está asociada a la contaminación por sales, y en el caso del Gran San Juan y el acuífero del Tulum, que está justo debajo, se llama acuífero libre, ahí empezamos a tener problemas con nitratos, que tiene que ver con la gestión de las aguas residuales de la ciudad. También con el uso de agroquímicos en
en la industria también. Pero bien, eso es una alarma. Eso nos está indicando, miren, están sobreexplotando el acuífero y los pronósticos a mediano plazo de los derrames de los principales ríos son bajos. O sea, no va a haber suficiente agua. Pero ante esa situación hay esperanza, digamos. ¿Por qué? Porque tenemos agua mal distribuida en los canales y mal aplicada en los cultivos. O sea que ahí tenemos una reserva y un margen de mejora. Se estima que cada 100 litros de agua que se derivan para riego en el dique San Emiliano, que es el distribuidor, solo 20 son utilizados por las plantas, por los cultivos. Por lo tanto, tenemos un margen de mejora en la eficiencia de gestión del recurso que nos permitiría sostener el sistema agrícola tal cual lo tenemos ahora. Maxi, para eso tal vez habría que modificar la legislación de fondo. Y modificar la ley de aguas en San Juan, en algún momento ocasionó grandes asesinatos, peleas y demás. No sé si hoy llegaríamos a eso. Pero la discusión va a ser terrible. Pero la discusión va a ser dura. La discusión es dura, hoy, ¿sí? Y es lógico que así lo sea. El marco legal es el resultado de una historia y de una cultura con respecto al agua. Bien, esa situación ha cambiado y en algún momento va a haber que abordarlo. Yo no soy un experto en la materia legal. Sí puedo decir que hay determinados artículos del Código de Agua que son una limitante para la mejora de la eficiencia, por alguna razón que yo no alcanzo a comprender. ¿Y de quién debe partir la iniciativa de la modificación del Código? Yo creo que tiene que partir de la conciencia que tomemos los sanjuaninos, que somos los propietarios del recurso hídrico, como primer medida a nivel general. Después de una opinión más personal, creo que el sector agrícola es hoy el más damnificado por la situación y yo creo que a partir del sector agropecuario de la provincia van a empezar a aparecer las iniciativas para mejorar la gestión. Se habla también del consumo por parte de la agroindustria y de la minería. ¿En cuánto incide y en cuánto puede llegar a incidir principalmente lo que va a ser la explotación del cobre, que en el caso del concentrado del cobre tiene un alto consumo en materia de agua? Porque cuando se exporta un concentrado se exporta agua también. Bueno, la minería es parte de los usuarios que seguramente vamos a entrar en puja por un recurso cada vez más escaso y con un mayor riesgo por el tipo de actividad y por dónde se encuentran. Pero hoy la actividad minera no tiene impacto sustancial en la cantidad de agua disponible, ¿sí? Ya que en la cuenca del río San Juan son muy pocos los proyectos que están en actividad. Hay proyectos en exploración que pueden presentar sus riesgos a nivel potencial, que es algo que tenemos que discutir, pero la realidad hoy es que tanto el sector agrícola como el sector agroindustrial hacemos un uso que no está siendo adaptado a las condiciones de la realidad hídrica de la provincia. Mencionaste, Maximiliano, una cuestión cultural también. Sí. Nosotros, en un informe en el que leíste vos, sí, que es este informe no es un producto mío, es un producto de una institución que se llama SIGIA, que es el Centro Interinstitucional de Investigación, Desarrollo e Innovación para la Gestión Hídrica en el Árido, pero digo SIGIA para que sea más corto, que interviene en la Universidad Nacional de San Juan, la CONAE, aportando toda la tecnología de imagen satelital y análisis de imágenes, el INACRAS, que es la institución encargada del estudio de las aguas subterráneas, y el INTA, institución a la cual pertenezco, sumado al gobierno de la provincia a través de la Secretaría del Agua. Bien, ese informe lo que hace es, teniendo en cuenta un diagnóstico que realizamos en el año 2023 del estado de situación de los recursos hídricos en la provincia, y de acuerdo a qué es lo que pasó con los recursos hídricos desde ese informe ahora, es que se levantan algunas alarmas sobre las cuestiones que deberíamos hacer. Y abordamos 5 puntos. Uno de esos puntos es el que acabas de decir vos, que tiene que ver con el vínculo que tienen los sanjuaninos con respecto al agua. Nosotros tenemos una cultura de abundancia viviendo en un desierto. Cosa que es una paradoja, ¿sí? Es una paradoja que no se da en muchos lugares del mundo. Nosotros abrimos la canilla de agua, por eso no nos alarmamos,
Y mal que mal, los agricultores... Y la pagamos terminan barato absorbiendo. dentro de todo, entonces Y tampoco nos tiene- alarmamos. no, exacto. Tiene un valor cultural muy bajo independientemente del precio. ¿sí? En el mundo el agua es cara. En el mundo el agua es cara y cada vez más escasa y cada vez va a ser más cara. Y se respeta el consumo, digamos, por una interpretación de esa escasez. Bueno, eso es poner en valor el recurso. Puede ser que los usuarios paguen más o menos, pero sí está puesto en valor el recurso, que hay otras estrategias para poner en valor el recurso. Simplemente una restricción, aunque se pague barato, pone en valor el recurso. Totalmente. Maxi, creo que este tema del agua merece que lo sigamos tratando. Creo que es importante, y ahí es cuando uno empieza a valorar y cada vez más instituciones como el INTA. El INTA no es un grupo de gente que están ahí ocupando cargos, sino, entre otros temas, investigan estas cosas. Hay investigadores que están atrás de estos Y proyectos. nos ayudan a entender esta realidad que a veces uno la ve pasar casi inadvertidamente, ¿no? Y creo que sería importante seguir tratándolo. ¿Te parece que sigamos tratando este tema? Recojo el guante y puedo convocar a nuestros socios institucionales que tienen mucho para aportar en este tema. Principalmente cómo disminuir también el consumo del agua en los hogares, que creo que es algo del cual todos somos en alguna manera responsables. Seguramente es un esfuerzo conjunto que debemos hacer como sociedad, cada uno desde el espacio que nos toque, y básicamente el clic cultural es nuestro vínculo con el agua. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias a ustedes. Ya venimos.